Minutos, como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud, se los contamos aquí en 6 AM, está alertando sobre la posibilidad de una nueva pandemia más mortífera que la que vivimos con el COVID-19 no hace mucho y que tenemos que estar preparados. Pues para saber cómo es el asunto, nos acompaña la doctora Zulma Cucunubá, epidemióloga de enfermedades infecciosas del Colegio Imperial de Londres. Doctora Cucunubá, qué bueno tenerla en 6 AM de Caracol Radio. ¿Cómo está? Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros un poquito asustados o preocupados por lo menos con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo puede ser esa pandemia? ¿Cómo puede uno saber qué viene? Bueno, yo creo que es importante aclarar que el concepto de una enfermedad desconocida que puede convertirse en una epidemia es un concepto que ya existía desde antes de la pandemia de COVID-19. Y que se agrupa en un término que se llama enfermedad X, para designar un patógeno que aún es desconocido, pero que puede llegar a aparecer. Y lo que se hace es que se estudian escenarios hipotéticos de dónde podría provenir este patógeno, qué características podría tener de acuerdo a lo que conocemos de cambios climáticos, de pequeños brotes que vienen generándose por cambios también en los perfiles de hospederos, animales y movimientos migracionales, etcétera. Entonces hay como una serie de características que pueden hacer parte de esta enfermedad desconocida, con este término que le puso la OMS hace varios años, enfermedad X, y que es prioritario tenerla presente e ir actualizando el conocimiento sobre cuáles son las potenciales características que tendría una potencial infección que lleve a una pandemia en algún momento, pero no podemos saber en este momento cuándo ocurriría específicamente. Bueno, no sabemos cuándo viene el golpe, pero podríamos aventurar de dónde viene el golpe. Es decir, la pandemia sería causada ¿por qué? Bueno, los virus que están como en el top, digamos, en las primeras opciones son todos aquellos virus respiratorios que están circulando principalmente en animales, en aves, o en otros mamíferos o aves migratorias, y que en algún punto están causando lo que se llama, este es un término en inglés que se conoce como spillover, que significa un salto del patógeno de animal a humano. Entonces, por ejemplo, los virus de influenza, hay muchos subtipos de virus de influenza o variantes, y algunas de ellas la humanidad no ha tenido tanta exposición a ellas, pero sí circulan en varios tipos y familias de animales, y en algunas ocasiones pues están causando estos pequeños brotes a pequeñas poblaciones humanas o grupos humanos pequeños. Esa es una de las características como puede iniciar un brote que luego se convierte en una pandemia, y pues la primera hipótesis es acerca de que podría ser un virus respiratorio del tipo de influenza o también de los tipos de coronavirus, que fue el que causó la última pandemia. Pero doctora, ¿hay algún candidato más potencialmente peligroso o al que haya que estar atento que otro? Digamos, ¿hay alguna en específico que se pueda mencionar que está haciendo eso en poblaciones más pequeñas o en grupos de poblaciones más pequeños? Es una gran pregunta, pero como para darles una idea, hay más de 10.000 virus caracterizados que están circulando ocasionalmente con ese peligro con el peligro de pasar de animales a humanos. Es muy difícil entre todos esos aproximadamente 10.000 decir este es el más probable, pero definitivamente muchos que vienen de influenza son de todo el grupo de las influencias. Hay muchos subtipos de influenza, cientos de clados de influencias, y varios de ellos han venido causando estos brotes pequeños. El último, y que hoy en día está causando brotes pequeños, es la influenza tipo A, H1N5, que está causando, como ustedes de pronto han escuchado, algunos brotes en
principalmente aves migratorias, algunos mamíferos marinos, también aves de corral y algunos poquitos brotes humanos distribuidos en todo el mundo. Todos esos brotes persisten siendo pequeños. Ninguno de ellos ha pasado más allá de los primeros contactos humanos con estos animales enfermos, pero justamente, digamos, la investigación alrededor de estos pequeños brotes es fundamental para determinar en qué momento, qué características llevarían a que esos brotes superaran esa primera barrera humana de los primeros contactos humanos. Entonces, virus de influenza, definitivamente alguno de estos clados o alguno de estos subtipos definitivamente es un gran candidato, pero no sabemos cuál porque hay muchos. Y también, pues por supuesto, los coronavirus que ya aprendimos en esta pandemia que son mucho más transmisibles de lo que pensábamos antes. Entonces, estos también están como candidatos. Pero también hay otros que no voy a nombrar porque son bastantes: adenovirus, rinovirus. Es una lista muy grande de virus que también eventualmente podrían causar algo similar. Doctora Zulma, sabiendo que viene esto, que es una probabilidad, ¿hay algo que uno desde su día a día pueda hacer o para evitarlo, o por lo menos para que su cuerpo esté preparado para cuando esto ocurra? Bueno, algo específico que digamos creo que todos los ciudadanos podemos hacer es pues estar pendientes de la información oficial que salga de los ministerios, institutos nacionales de salud de nuestros países, que en conjunto con estas organizaciones multilaterales pues están haciendo vigilancia de estos brotes. En Colombia se hace vigilancia muy detallada de estos pequeños brotes que les cuento que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en aves de corral, en aves migratorias. Y una vez, digamos, en el caso de que estas instituciones nacionales lleguen a informar de un caso sospechoso o de un caso confirmado, hay varias medidas que podemos tomar. Las personas que están más cercanas al sitio donde está ocurriendo el brote, pues son las personas que deben tomar la mayor cantidad de precauciones, por ejemplo, con el uso de máscaras faciales, idealmente pues tapabocas altamente protectivos, pues alejarse del sitio donde está ocurriendo la infección en estos animales, esperar a que lleguen las autoridades para que generen un cerco y una investigación alrededor de estos sitios. Lo cual principalmente involucra a personas que están en contacto muchas veces pues con estos animales por cuestiones de trabajo o por casualidad muchas veces, y en el resto de la población pues dependiendo del nivel de alerta que se genere va a ser necesario sí o no que, por ejemplo, usemos nosotros algunas medidas, como por ejemplo el tapabocas o intensifiquemos el lavado de manos, la ventilación. Afortunadamente hasta el momento pues esa alerta sigue siendo para la influenza actualmente circulando entre aves migratorias y aves de corral, sigue siendo baja para humanos, pero sigue siendo de un mediano riesgo para aquellas personas que están en contacto directo con los brotes cuando se detectan por las autoridades. Doctora Cucunúa, no quiero jugar a guionista de serie apocalíptica ni ponerla a eso, pero me da curiosidad preguntarle una cosa. Cada tanto enfrentamos una pandemia de estas y salimos adelante. La última vez, pues, desarrollando las vacunas. ¿Usted cree que habrá algún día en que no podamos salir adelante? ¿En que una de estas pandemias nos cueste nuestro lugar en el planeta como especie? Uy, esa pregunta es bastante apocalíptica, pero yo creo que, y justamente lo discutíamos hace unos días en un programa que se realizó en AFIDRO, que se llama Dosis de Vida, la tecnología ha llegado en este momento a proveernos de muchas capacidades. Una de esas y que es inédita durante la pandemia que acabamos de vivir es la posibilidad de producir vacunas durante la misma epidemia, no después de que la epidemia ha causado el daño. Entonces yo creo que eso marca un hito y una gran diferencia sobre la posibilidad de que con colaboración global suficiente se logre producir soluciones tecnológicas que nos permitan enfrentar de mejor manera las siguientes epidemias grandes o pandemias. Hay una gran iniciativa del G7, por ejemplo, que se llama la misión de los 100 días y
y parte de esas discusiones y que se están llevando a cabo ahorita también en la Asamblea Mundial de la Salud número 76 es cómo generar los mecanismos legales, los mecanismos científicos, el apoyo de recursos económicos, de personal, de formación científica suficiente en países clave también y alrededor del mundo para que podamos en 100 días, una vez aparezca un patógeno peligroso, en 100 días generar soluciones tecnológicas. Y yo creo que ese es el futuro y yo me siento muy optimista que eso lo podemos lograr. Eso lo aprendimos de la pandemia, que sí se puede, pero pues sí nos toca trabajar muy fuerte para hacerlo viable. Tranquilo, Charlton Heston, que todavía los simios están en la fila para dominar el planeta. Doctora Cucunubá, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes y un buen día.